Y así puestos de pies, mis hermanos, buscan en sus Biblias, 1 Timoteo, capítulo 6, del 1 al 5, aunque hoy voy a enfocar el primero 2 versículos. Y la semana próxima, de 3 a 5, pero vamos a leer esos 5 versículos. Capítulo 6, de 1 Timoteo. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y déjenme decirles que este pasaje, a primera vista, nos puede dar la impresión de que tiene que ver con nosotros hoy. Ya no hay esclavos hoy. Pero bueno, tomen en cuenta que cuando esta epístola fue escrita a Timoteo, ¿dónde estaba Timoteo? Recuerda que se quedó en Éfeso. Esa carta fue dirigida a Timoteo, que estaba en Éfeso, aunque no era para los efesios. Había problemas en Éfeso acerca de eso. Si usted recuerda el primer capítulo de Timoteo, y en versículo 3, dice: cuando te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia. Ahora, Filipos y Tesalónica eran 2 ciudades en Macedonia. La carta a los filipenses y la carta a los tesalonicenses era en Macedonia. Pero Pablo ahora está escribiendo a Timoteo y él estaba en Éfeso. Es muy importante tomar esos detallitos en cuenta, porque eso nos ayuda a comprender más por qué él dijo lo que él dijo. Y sería más fácil para aplicarlo a nuestras vidas. Entre un 30 y 40%, algunos dicen hasta la mitad de la población romana, la población del imperio romano, estaba compuesta por esclavos. Había muchos esclavos, hermanos. 30 a 40%. Y en algunas regiones era mitad de la población. Y vemos entonces, ellos eran libres en Cristo. Hablando de los que conocieron a Cristo, hablando de los en la fe. Eran libres en Cristo, pero no en la sociedad. Eran esclavos. Y el apóstol trató con este tema. Toma en cuenta, en 5 libros de la Biblia, epístolas de Pablo, le tocó el tema de esclavos y amos. Aquí es uno de ellos. Otra epístola era a los Efesios, otra a los Colosenses, otra a Corintios y también a Filemón. Filemón es una carta dirigida a un amo y tiene que ver con Onésimo, un esclavo que huyó y conoció a Cristo en Roma. Y Pablo lo hizo regresar a su amo. Entonces, 5 epístolas hablan de esclavos en la Biblia. Pablo trató con eso, de las letras de Pablo. Y vemos entonces que era un tema muy común, porque, como digo, de 30 a 40% de la población eran esclavos. Y entonces, vemos que obviamente los esclavos ocupaban un gran lugar en la iglesia primitiva. ¿Cómo iglesia? Cuando digo iglesia primitiva, hablando de la iglesia cuando era nueva.
cuando acabó de bajar el Espíritu Santo y estaba bajo la instrucción de los apóstoles. La iglesia primitiva era durante la iglesia apostólica, durante el tiempo de los apóstoles. Ya no hay apóstoles hoy. Entonces, veamos aquí, y eso es muy importante, porque si usted, por ejemplo, si usted fija, y vamos a ver después, los esclavos eran considerados parte de la familia en el tiempo, hasta aquí en Estados Unidos, hasta que se acabó la esclavitud. Muchos esclavos iban a la iglesia con sus amos a los domingos, no trabajaban, iban a la iglesia. Y entonces, y eso era igual a aquel entonces. Por eso muchas de las epístolas de Pablo, 5 de ellas, hay porciones dirigidas a los esclavos y a los amos, cómo deben tratar entre ellos en la fe. Entonces, ¿cómo debían ellos comportarse ahora que eran creyentes? Los esclavos también recibieron a Cristo, muchos de ellos. Ahora, ¿quién eran los esclavos? No todos hacían labores manuales, aunque muchos sí. Había doctores, secretarios. Había gente muy capacitada que eran esclavos. Dice, ¿cómo es eso? Porque cuando los romanos conquistaban diferentes lugares, ellos, en vez de matar a todos, lo traían a Roma y lo vendían como esclavos. Era una manera que entrara dinero en la tesorería romana y también ayudaba a la economía romana, porque los esclavos hacían trabajo y era buena inversión para los que tienen dinero comprar esclavos en vez de estar pagando gente para hacer sus trabajos. Entonces era parte de la economía romana. Pero no todos los esclavos eran analfabetos y no sabían leer. Había doctores, había tutores, había que eran maestros y ellos usaban esos esclavos para enseñar a sus hijos. Entonces, si usted recuerda, hermanos, hasta Nabucodonosor hizo algo similar. Él trajo los mejores y los enseñó y Daniel y sus amigos eran unos de ellos y los usó en su gobierno. Entonces, y los romanos no siempre maltrataron a los esclavos. Muchos vivían muy bien, pero eran esclavos, no tenían libertad. Entonces, ¿qué significa? Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Que hoy en día, pues, no somos esclavos, ¿no? Eso se acabó en este país en 1865. Pero la verdad, hermanos, es muy importante entender eso. La Biblia, y voy a enfocar un poco más de eso la semana próxima, pero la Biblia nunca condena la esclavitud, tampoco lo apoya. Entonces, muchos dicen, por eso la cristiandad no es buena, porque nunca condenó la esclavitud. Pero no es verdad. Y le voy a explicar con el tiempo, porque no se puede un solo mensaje. Solo voy a continuar la semana próxima ese mismo tema, pero versículos de 3 al 5. Pero primero tenemos que ver aquí que para hoy en día que es como un empleado. Un esclavo tenía su amo, pero hoy los empleados tienen sus supervisores, sus gerentes o dueños del negocio. Y todos trabajamos por alguien. Y a menos que tú tienes su propio negocio y trae empleados. La Biblia también explica a los amos cómo tratar a sus esclavos. Y les dice entonces a los supervisores o los dueños de negocios cómo tratar sus empleados. Entonces se puede aplicar como quiera a mucho de lo que vamos a aprender aquí. Pero también tenemos que ver que éramos todos esclavos del pecado, esclavos del diablo, y ahora somos comprados por precio, somos esclavos del Señor. Entonces, primero, vemos aquí que acerca del esclavo, su buen testimonio tomó prioridad sobre su bienestar. Es muy importante eso. Y la Biblia está enfocando en eso aquí, hablando a los esclavos. No tanto su libertad, cómo sufren. ¿Sabe? Y vamos a ver aquí que primero, mira el versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Y si la iglesia representa la cultura, es como esta iglesia. Esta iglesia representa el lugar donde vivimos. La mayoría que hablan español. Y esta iglesia, pues obviamente predico en español, ¿verdad? Muchos ministerios en español. Convivimos en español, a veces cuando en inglés, porque también hay los que hablan inglés.
esta iglesia representa la cultura. Muchos aquí no tienen papeles. Y muchos en la cultura aquí no tienen papeles. Muchos aquí no tienen mucho estudio. Aún papeles o no papeles. Y muchos aquí en la iglesia no tienen mucho estudio. Con papeles, sin papeles. Y ve cómo la iglesia representa su cultura. Así siempre ha sido. Y aquí hay algunos que son más estudiados que otros, que tienen su grado, ¿verdad? Bachillerado, maestría, como hay algunos en la comunidad también. Ahora hay excepciones, pero normalmente eso es lo que pasa. Ahora, si tú vas, por ejemplo, a China, me supongo que la mayoría de los miembros son chinos. No encuentran muchos mexicanos en una iglesia en China. ¿Okay? Entonces tampoco hay muchos chinos aquí. Y lo que le quiero decir es, así la iglesia representó la cultura. Como 30-40% de la cultura era esclavos, 30% de la iglesia eran esclavos. No todos tenían libertad. Si nosotros tenemos que entender, cuando estamos leyendo la Biblia, tenemos que irnos como, en inglés se llama time machine, una máquina de tiempo, e irnos para atrás y tratar de ponernos en el lugar de la gente que estaba recibiendo la palabra para poder captarla. Entonces, cuando leemos la Biblia, tú no puedes siempre estar pensando que estás en el siglo XXI o siglo XX, y ahora estoy leyendo la Biblia que 2000 años para atrás, o a veces en el tiempo de Moisés, 3000 años, 3500 años para atrás, o en el tiempo de David, 3000 años, y tratar de conformarla a mi cultura hoy. Pues la esclavitud es mala, pues la esclavitud siempre ha existido. Es muy recién que no hay esclavos. Entonces, en todos los países, en todo el mundo siempre ha habido esclavos. Y entonces la Biblia fue escrita por hombres durante la esclavitud, cuando existía. Y la Biblia aún da instrucciones de cómo tratar a los esclavos. Entonces vemos ahora, primero, y aquí es lo que dice en versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, que dice 30-40% de ustedes en la iglesia, está diciendo él. Tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Qué quiere decir eso? El honrar el nombre de Dios. ¿Okay? Es más importante que el bienestar físico o social del creyente. Más importante que tu libertad como esclavo, o más importante que tu bienestar físico es el honrar a Dios. Entonces, porque aquí dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Y por ejemplo, digamos que un hombre tiene unos esclavos y ahora se entrega a Cristo él, su familia y los esclavos también. Pero este hombre vive en una cultura donde 30-40% son esclavos. Estaba rodeado de amos con sus esclavos, familias con sus esclavos. Entonces, lo que pasa es, los esclavos siempre respetaban a sus amos. Puede haber, hasta puede morir. Si el amo quiere matar a su esclavo, es propiedad, no le hace. Entonces, ahora el esclavo se entregó a Cristo. Ahora el amo se entregó a Cristo. Ahora esa relación como que cambió, porque ahora son hermanos en Cristo. Y algunos esclavos eran respondones y no respetaban a sus amos como un esclavo tenía que haber respetado a su amo. Eso es lo que pasó. Estaba dando mal testimonio en la cultura. Porque otro de, mira ese, dice, tiene miedo de su esclavo, ni siquiera, mira cómo ese esclavo es, mira cómo él ni sabe tratar a sus esclavos, no lo pone en su lugar. Y estaba dando mal nombre y blasfemando a la gente, hablando mal contra el Señor. Pues, si este esclavo es cristiano, antes era más respetuoso, ahora que es cristiano no respeta a su amo. ¿Qué luz estaba dando a la comunidad? Y por eso Pablo pensó más en el testimonio que estaban dando que en su bienestar. Porque, en fin de cuentas, hermanos,
Déjeme explicarle algo. Aunque vivimos en tiempos con muchos gimnasios y gyms y levantando pesas y el cuerpo y comprar vitaminas y suplementos y es el otro, déjeme explicarle algo. Tu salud vale nada en comparación con tu testimonio. Tú puedes ser un hombre sano, una mujer sana, con un cuerpazo, pero si tu testimonio no sirve para nada, ¿para qué sirve ese cuerpo tuyo? Tú estás aquí para glorificar a Él. No para glorificarte, te mira en el espejo, mira mi músculo. ¿Y qué es eso? Yo no estoy en contra de cuidarse físicamente. Lo que estoy en contra es cuando esa es una prioridad que es más alta que honrar a tu Dios. ¿Sabes lo que dice en Isaías 43:7? Todos los creados, todos los llamados por mi nombre, para gloria mía los he creado. Él los creó para su gloria. Él no te creó para que tuviera un cuerpazo. Pero hoy en día, en lo que enfocamos más. Ya hablamos de eso, que ejercicio corporal vale poco. Y Dios quiere más piedad que poderío. Él quiere verte piadoso, más que con un cuerpazo. Entonces aquí, él estaba diciendo, Pablo, más importante para el esclavo no es su libertad ni su bienestar, es que él brille su luz para su Señor que le salvó. Y lo mismo se puede aplicar en nuestro trabajo, porque a todos nos toca a veces un trabajo donde el gerente nos cae gordo, no lo aguantamos, y es trabajo, es arduo. Está bajo una persona, un jefe, un manager, un gerente, que hace la vida imposible. Y Dios dice, ¿sabe qué? Sométese, sujétase a Él, brille tu luz. Eso vale más que tus derechos. Es lo que dice aquí. Entonces, el honrar el nombre de Dios es más importante que el bienestar físico o social del creyente. Y se ve aquí, está diciendo, ¿por qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y segundo, el adornar la doctrina es más importante que el bienestar físico o social del creyente. No nada más brilla tu luz por el Señor, hay que adornar la doctrina. Si muchos ni saben lo que creen y no estudian doctrinas, y me duele decir, 90% de las iglesias hoy no predican doctrina, predican mucha tontería. Y predican mucho cómo mejorar tu vida y es el otro, cómo hacerte rico, cómo hacerte bien y no. Leer bien la Biblia, conozca la Biblia, por eso dedicamos tiempo cada mañana, 1 hora estudiando cada domingo en la mañana, doctrina. Y también la doctrina principal es el Evangelio. Y él dice aquí, usted mira el versículo 1. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Pero mira conmigo en Tito. Mira conmigo un poquito después, la 2 Timoteo, después Tito. Y usted verá Tito capítulo 2, versículo 10. Hablando otra vez, ¿quién? A los esclavos. Pero dice aquí, versículo 9 dice, 2:9, exhorta a los siervos a que se sujetan a sus amos. Aquí siervos quiere decir esclavos. ¿Sí ves? Que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Por qué? No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿No ven ustedes? Si es importante adornar la doctrina, me supongo que es importante conocer la doctrina. ¿Sabe, hermanos? ¿Cuántas de sus casas trae adornos? Colgando una cosa acá, una porcelana allá, y a veces hay diferentes maneras de adornar una casa por fuera y por dentro. Y que es bonito, está bien. Y da un ambiente más relajante y muy bonito. Pero para poder adornar tu casa, tienes que vivir y conocer. Vivir en tu casa y conocer tu casa. Para adornar la doctrina de Dios,
hay que conocerla y vivirla. Entonces, lo que estaba diciendo aquí el apóstol a Timoteo, enseña a los esclavos que también que honran a Dios y que adornen la doctrina. Eso no es muy común hoy en día. ¿Cómo vas a adornar lo que no sabes, lo que no conoces? Hay que conocer la doctrina para adornarla. Otra palabra por doctrina es enseñanza. Hay que saber lo que está enseñando la Biblia. Hay que saber lo que dice tu padre. Y yo dije eso hace poco a unos varones. Dije, mire, para mí una cosa más esencial, más básica en la vida cristiana, conozca los 10 mandamientos. ¿Puede usted nombrarlos en orden, los 10 mandamientos? Olvida del orden, puede nombrar los 10. Muchos no saben los 10 mandamientos. Y tú tienes la audacia de decir que tú eres hijo de Dios y ni conoces la palabra básica de tu Dios, 10 mandamientos que Él ha dado, ni eres capaz de conocerlos. No porque no eres capaz, todos aquí somos capaces, vamos a memorizarlos. Es que no es una prioridad. ¿Y cómo vas a adornar algo que ni eres capaz de memorizar? 10 mandamientos, no más, 10. Y no podemos muchos. Entonces vemos aquí que es muy importante adornar la doctrina. Y después vemos también que sus vidas, las de los esclavos, y puedo decir los empleados también aquí, eran un medio de canalizar la gracia de Dios a su alrededor. En un medio de canalizar. Por ejemplo, su llave en la casa de agua, de veras no trae agua. Es un canal. Llegó a tu casa por medio de tubería. Primero la de tu casa, después la de la ciudad, pero tiene su origen en el río. Toda agua que nos usamos para cocinar o bañarnos o beber, lo que sale de tu llave, en tu cocina, en tu baño o afuera cuando estás regando, todas esas llaves no es origen. Si usted, por ejemplo, no paga su cuenta del agua, van a cerrar tu medidor. Abre la llave todo lo que quieras, no va a salir nada. Si por algo, esperamos que no, el río se seca, vamos a estar muy mal aquí. Porque con toda la maquinaria de la ciudad, con toda la tubería, no hay agua. Tú y yo no somos una fuente de agua. No somos una fuente inagotable de gracia. Tú y yo somos canales. Entonces, sea una tubería o una manguera, estos son nada más vehículos, instrumentos que nosotros usamos y nosotros somos iguales. Entonces, cada discípulo de Cristo es un mayordomo de la gracia de Dios. Mira conmigo a Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Y aquí dice, 4:10. Dice, cada uno quiere decir que nadie es exento. Si tú recibiste a Cristo, tú recibiste a Cristo por la gracia de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, y todos tenemos dones del Espíritu si somos salvos, ministrelo a los otros. ¿Cómo? Como buenos administradores o mayordomos. ¿De qué? De la multiforme gracia de Dios. Hay que ministrarlo a los demás. Yo soy entonces un vehículo para que la gracia de Dios llegue a otros. Y estos esclavos eran iguales porque eran hijos de Dios. Pedro está hablando a la iglesia también. Había esclavos que estaban escuchando. Él no dijo cada uno de ustedes que son libres, cada uno de ustedes. Entonces, primero, versículo regresando a primera de Pedro, primera Timoteo, capítulo 6. Hay que ministrarlo primero a los incrédulos. No todos los amos eran salvos. Entonces, en versículo 1 nos dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, que todos los esclavos
tengan a sus amos por dignos de todo honor. No dice tengan a sus amos cristianos, tengan a sus amos. Es lo mismo con los padres. Honra a tu padre, a tu madre. No dice honrales si son salvos. Hay que honrarles porque son tu padre y tu madre. Hay que honrarle. Bueno, entonces, aquí es lo mismo. Diciendo a los esclavos, honra a tus amos. No honrales si son salvos. Honrales. Punto. Eso es la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios es muy sencilla, pero no queremos cumplir con ella. Yo no conozco la voluntad. Sí, lo mismo en el trabajo. Hay que honrar a tu supervisor. Hay que honrar a tu compañía. ¿Por qué? No si son buenos. Porque toda autoridad viene de Dios. Y si hay una autoridad en tu vida sobre ti, en cualquier área, civil, o en el trabajo, o en la iglesia, o en la familia, toda autoridad viene de Dios. Es muy importante eso, que uno tome en cuenta. Entonces, hacia los incrédulos, hay que también derramar, esparcir la gracia de Dios. Y quién sabe si por medio de la gracia de Dios en tu vida, otro recibe a Cristo. Y después vemos el versículo 2, hacia los creyentes también. Y dice, y los que tienen amos creyentes, que dice que no todos, en el versículo 1 son creyentes, en el versículo 2 está dirigiendo ahora a los que tienen amos creyentes. Es más específico. Y dice aquí entonces, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Es decir, si usted les servía antes, cuando no eran salvos, ahora ustedes son salvos, sírvanles mejor. Dale 110%. Échales ganas. Si no, sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. En otras palabras, si tú eres un hijo de Dios y tu amo es también, al contrario, no sea respondón, no sea flojo, sírvele mejor, porque tú quieres bendecir a tu hermano en Cristo. Y en turno está bendiciendo a Cristo. Si no, muchos piensan así. Pero eso era la enseñanza del Nuevo Testamento a la iglesia en el tiempo de esclavos. Eso no sería popular. Imagínense si 30% aquí eran esclavos. Y dice, ustedes sirvan a tus hermanos con más ganas. Eso va en contra lo que estamos aprendiendo hoy, ¿verdad? Entonces, por eso digo, la iglesia en aquel entonces era muy diferente a la de hoy. Entonces vemos aquí que hacia los creyentes hay que derramar más compartir más, que salga de ti más la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo debo de brillar mi luz afuera, ahora olvide que quieren, vamos a aplicarlo a nosotros. Muchas veces bajamos la guardia en la iglesia. Son hermanos. La Biblia dice, no, hay que brillar tu luz con los inconversos, pero aún más en la iglesia. Bendice a tu hermano, porque él es tu hermano. Bendícelo a él. Perdónale si te hace algo mal. No sea tan murmurador y tan como un cristal para todo. Me ofendió el hermano. ¿Qué tiene que ver que te ofendió? Perdónale. Tenlo por seguro, tú también has ofendido a alguien. Así como tú recibes ofensas, también somos para dar ofensa a otro. Porque somos humanos. Entonces, la gracia de Dios se manifiesta entonces también a través de las vidas de su pueblo. Y por eso hemos visto que esa gracia se manifiesta a través de nosotros. Nadie puede ver. Son cosas espirituales, como hablamos hoy en la mañana. La fe no se ve, el amor no se ve. ¿Qué color es la fe? ¿Qué color es el amor? No hay. La gracia es igual. Entonces, pero como tú recibiste la gracia de Dios, ahora tú tienes que estar dispuesto a ser un buen mayordomo y dar esa gracia, pásale a otros. Entonces, y vemos entonces también, recuerda, no nada más ellos, los esclavos, pero tu vida también, mi vida, somos canales, somos instrumentos, mayordomos de la gracia de Dios. Y de gracia recibimos y gracia debemos de dar.
por gracia. No, el tercer punto es que deberían recordar siempre a quién era que realmente servían. Hermanos, quiero que tomen en cuenta Efesios. Recuerda que Timoteo estaba en Éfeso. Mira la carta que Pablo escribió a los Efesios en capítulo 6 de Efesios. ¿Ok? Y ustedes verán algo interesante. Se encuentra despuésito que él habla a las familias. Porque en capítulo 6, en el versículo 1, habla a los hijos. Obedeced al Señor a vuestros padres. Y después, en el versículo 4, habla a los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero antes, en capítulo 5, habló a las mujeres y a los maridos. Como el esposo debe tratar a su esposa como Cristo a la iglesia. Y la esposa debe estar sometida a su marido como la iglesia a Cristo. En capítulo 5, de 22 hasta el fin de 33. Capítulo 6 comienza a hablar a los hijos, después a los padres. Y despuésito, versículo 5, porque está hablando a toda la familia. Y siempre los siervos eran considerados parte de la familia. Siervos, 5:6. Obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Qué dice? En todo. En todo. ¿Qué dice? Pero dice a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Con sencillez de vuestro corazón. Pero no con temblor y temor de los amos. Pero dice como a Cristo. No sirviendo al ojo, nada más cuando el amo me está mirando. O en el trabajo, nada más cuando el jefe me está mirando. Tú eres un flojón en la iglesia, en el trabajo. Pero cuando el jefe te mira, ahí estás trabajando. Eso está mal. No está bien eso. Dice, como los que quieren agradar a los hombres. Le dice, esclavos, no andan nada más trabajando al ojo, agradando a tu amo. Hazlo para Cristo, Él te ve siempre. Y Él dice, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, no de malas ganas, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y después él habla a los amos. ¿Se ves cómo está hablando toda la familia? Y lo mismo en Colosenses capítulo 3 se encuentra lo mismo. Ahora digo todo eso porque es muy importante entender que el discípulo que anda por fe y no por vista. Y es lo que dice en 2 Corintios 5:7, que andamos por fe y no por vista. Mi fe está en Cristo, no fijando en qué me está mirando. Y eso para ustedes en el trabajo como para mí. Yo no quiero nada más aparentar delante de ustedes que yo soy un pastor muy trabajador. Y eso, mire hermano, lo que hago porque los amo, pero más que todo porque lo hago para Él. Todo aquí somos propiedad de Él. La sangre de Cristo fue derramada por nosotros. Yo soy comprado por precio como ustedes. ¿Cómo entonces yo voy a trabajar al ojo nada más? Cuando me están mirando, oh, estoy orando, estoy sirviendo. No, tengo que hacerlo para el Señor. Entonces, así debe ser nuestras vidas, en todo. Incluso como padres con sus hijos, esposos con sus esposas, esposas con sus esposos, madres con sus hijos, hijos con sus padres. Todo lo que hacemos en el trabajo, todo es para el Señor. Es lo que estaba dando a entender Pablo, que enseñara eso a Timoteo, a los efesios. Y vemos entonces que el discípulo no sirve al ojo. Y mira conmigo, usted mira 6:6 de Efesios. En capítulo 6, versículo 6, aquí dice, no sirviendo al ojo. Es tan importante eso. ¿Por qué? Si tú de veras estás fijando quién te está mirando, tu mirada no está en Cristo. Tu mirada está en lo terrenal, a los que te rodean, en cualquier cosa. Puede ser yo como pastor, usted como trabajador en una bodega o trabajando en una oficina. Lo que usted hace debe ser para Él. Su estándar no es el estándar del mundo, su estándar es el estándar del Señor. Y va a dar lo mejor a Él.
Hermano, Dios no espera perfección de nosotros, pero sí espera lo mejor de nosotros. Eso es lo que Él quiere. Y lo mismo como padres y madres. Nadie aquí es un padre perfecto y madre perfecta. Me acuerdo una vez, estaba escuchando un pastor, Ray Stedman, ya está con el Señor, pero una vez estaba diciendo, no hombre, una vez yo prediqué sobre eso. Y un hombre dice, nadie aquí es perfecto. Y un hombre, yo sí soy perfecto. De veras, me pregunta a tu esposa si tú eres perfecto. Y ahí se quedó callado, no era tan perfecto. Si usted se cree perfecto, yo pregunto a tu cónyuge, a ver lo que dice él o ella, ¿verdad? O a tus hijos, a ver lo que dicen ellos. Tú eres tan perfecto. Nadie aquí es perfecto. Nadie. Todos fallamos. Entonces Dios no espera perfección. Seremos perfectos en el cielo. Pero lo que Él espera es darle lo mejor al maestro, como uno de los himnos, dar lo mejor al maestro. ¿Verdad? Dar lo mejor al maestro. En otras palabras, nunca sirve a nadie al ojo. Pon tu mirada siempre en Cristo. Él es tú. Pon tus ojos en Él. Los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la... Hay tantos versículos que hablan de eso. ¿Por qué no lo hacemos? Entonces, y veamos también que el discípulo espera en el Señor por su recompensa. ¿Sabe, hermanos? Usted mira conmigo, bueno, estamos ya en Efesios, ¿verdad? Y aquí dice en versículo 8, 6, 8 de Efesios, sabiendo que, está hablando a los siervos, a los esclavos, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Está hablando a los esclavos, porque después de hablar a los amos. Pero mira conmigo Colosenses capítulo 3. Ahora tengo que ser franco, cuando era más joven, yo memoricé estos versículos hace muchos años. Y nunca presté atención de veras hasta después que está hablando a los esclavos. Y si usted mira aquí, por ejemplo, está hablando a la familia otra vez. Usted ve aquí en versículo 3:18, casadas, ¿verdad? Están sujetas a vuestros maridos. Versículo 10, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres. 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y después siervos. Y después habla también a los amos. Pero dice aquí siervos. Y en el capítulo 4 habla de los amos. ¿Sí? Siempre se incluyen los esclavos y los amos en la familia. Los siervos eran parte de la familia, los esclavos. Entonces en capítulo 3, en versículos 22 y 23 de Colosenses. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. No siempre todos son salvos. No sirviendo al ojo, otra vez, ¿se ves? Como los que quieren agradar a los hombres. Y se puede aplicar eso en el trabajo, por eso digo. Sino con corazón sincero, temiendo a Dios, no a los hombres. No anda temiendo a tu jefe en el trabajo, teme a que tiene más autoridad, a tu Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Está hablando a los esclavos. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahí está. ¿Lo ven ustedes? Está diciendo él. No le hace su título que tú eres un esclavo. Tú estás sirviendo al Señor. Él es tu amo. Él te compró. Tú vales más para Él que para cualquier otro hombre. Los hombres te compraron por precio. Cristo te compró con su sangre. Entonces vemos aquí, vemos que el discípulo, entonces, él ve que en el Señor, él espera en el Señor por su recompensa. Ahí está, 3:24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Cómo es? Somos coherederos con Cristo. Y vamos a recibir nuestra herencia, que es un cuerpo glorificado. Vamos a estar con Cristo en gloria por toda la eternidad. Entonces, muchos dicen, entonces, aunque sean esclavos, así es. Y así es, hermanos. Nadie escoge su circunstancia. Eran esclavos, pero la cosa es que, usted sabe, quiero que
Pablo dice algo a los esclavos en Corintios. Mira 1 de Corintios, capítulo 7. 1 de Corintios, capítulo 7. Y es muy bonito eso. En capítulo 7. Y él dice aquí en versículo 20 y 21. 1 de Corintios 7, 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Es decir, si estás casado, no te divorcies. Si no eres judío, no te circuncidas, te hagas judío. Y si eres esclavo, pues aquí dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Pero él dice, si puedes, pero muchos no podían, no te dé cuidado. Pablo quería elevar el pensamiento humano a un nivel más alto que este mundo terrenal. Y me da tristeza, muchos cristianos todavía no aprenden eso. Viven mucho pegado a este mundo, piensan como el mundo, buscan las cosas del mundo. Es increíble. Entonces él dice aquí ahora en versículo 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Tú eres un liberto, tú eres un libre en Cristo. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Está diciendo él, mire, no te esclavices a la manera de pensar de los hombres. Fuiste llamado siendo esclavos, no te des cuidado. Si puedes, ok. Y si no, no te... Yo puedo hacerlo algo muy práctico aquí, y muchos escuchando otra vez por internet también. Muchos de ustedes fueron llamados sin papeles. Quisieran tener sus papeles. Quieren vivir su sueño americano. Y Dios está diciendo por aquí, hey, fuiste llamado sin papeles, no te des cuidado. Si puedes conseguirlo, procura, ok. Y si no, no te des cuidado. Es lo que está diciendo, aplícalo a tu vida, a tu circunstancia. Y no digo que no buscas, si puedes, ok. Si no, no es el fin del mundo. Porque no le hace dónde está su ciudadanía. México, Estados Unidos, Centroamérica. Tú perteneces al Rey y tu ciudadanía está en los cielos, en su patria celestial. Y nadie te lo quita, nadie te lo quitará. Porque esta ciudadanía fue sellada con el Espíritu Santo, fue comprada con la sangre de Cristo y nadie te lo quitará. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo a los esclavos, muchos tal vez tenían esperanza de poder comprar su libertad y otros no tenían. No te des cuidado, dice él. Entonces, hay muchas aplicaciones que podemos hacer aquí. Y veamos entonces también, entonces, tu mirada está en las cosas de arriba. Ahora, ¿qué es la conclusión de todo eso? Primero, es mucho más importante nuestro buen testimonio, como hemos dicho ya, nuestro buen testimonio delante de los hombres que nuestro bienestar físico o social. Si tú tienes dinero o no, tú eres un pobre, tú eres un rico, media clase, tiene papeles, no tiene papeles, no le hace. Brille tu luz. Eso es más importante para Dios que tu estado económico. Él quiere ver, ¿sabe qué? Tu vida brillando. Más importante para Él que una cuenta de banco lleno de dinero. Porque un día lo va a dejar todo, pero tu testimonio te sigue. Tus buenas obras te siguen, dice la Biblia. Tu testimonio, eso es lo que vale más que cualquier otra cosa. ¿Cómo brilla tu luz en este mundo oscuro? ¿Qué tanto de Cristo están viendo en tu vida? Eso es lo que vale. Y vemos también que es el deber de cada creyente de no dar lugar a la blasfemia en cuanto al nombre de Dios. Que nadie habla mal de su Dios, de nuestro Dios, por un mal comportamiento, mala palabra que hemos dicho. Si hablan mal de Dios porque son simplemente tercos y tú brillaste tu luz, tus manos están limpias. Pero si blasfeman al Señor por tu mal comportamiento, por un mal testimonio, ahí sí es tu culpa. Y tú estás entonces arrastrando el nombre del Señor en el lodo. Porque cuando vivimos como marranos,
Como vivimos como puercos y cochinos en este mundo, como el puerco que vuelve a envolverse en el lodo, como dijo Pedro, o el perro que vuelve a comer su vómito. Cuando vivimos así, entonces sí estamos arrastrando el nombre del Señor en el lodo. Pero cuando tú vives como debes, nadie puede negar tu fe, tu Cristo. Esa es otra cosa. Entonces es más importante que no demos lugar a la blasfemia, que no demos lugar al adversario para hablar mal de nuestro Señor. Y después, el tercer punto es el deber de cada creyente, cada uno de adornar la doctrina de Cristo. Por eso mismo Pablo dijo en Colosenses 4, que debemos de andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo tiempo. Y que nuestra palabra sea siempre que con gracia, sazonada con sal. ¿Por qué? Para que podamos responder a cada uno. Que si te van a preguntar, si nadie te pregunta por tu fe, porque no está brillando tu luz. Alguien tiene que notar algo en tu vida que es diferente que lo demás. Y la Biblia dice que estamos siempre preparados para dar una respuesta. Y sabe, quiero que miren conmigo en 1 de Pedro, capítulo 3. Miren lo que dice aquí. Y versículo 15. Miren lo que dice. 3:15, 1 de Pedro. Si no, dice, santificad a Dios, que es decir, glorifícale, apártale en tu vida. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa o dar una respuesta. Con mansedumbre y reverencia, sean respetuosos ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, ¿y por qué tú eres? ¿Y por qué vas tanto a la iglesia? ¿Y por qué ores? ¿Y por qué? Y nota. ¿Y por qué no hay palabras sucias que salen de tu boca? ¿Por qué tu vocabulario es diferente? ¿Por qué tú no eres mirando a las mujeres como otros hombres? Van a notar un cambio en tu vida, que tú eres diferente que ellos. Y es capaz que despierta curiosidad. ¿Y por qué es? Ahora tú tienes una oportunidad para hablar de Cristo. Eso es adornar la doctrina, mis hermanos. Algo tan bonito que la gente no puede negar. Y también cada creyente es un administrador, mayordomo de la gracia de Dios. Mi hermano, Dios nos salvó por gracia. Nos sostiene por gracia. Y ahora nos quiere usar como fuente, o no fuente, canal de su gracia. Para bendecir a otros. Los que te rodean, hermano, hermana, Dios te puso donde estás con un propósito. Para que su gracia brille por medio de ti. Y impacta a otras vidas. Y por último, la mirada del creyente debe de estar siempre en Cristo. Y no en los hombres. Porque dijo en Colosenses 3:24, porque a Cristo al Señor servís. Yo sé que ese es el español de la Reina Valera. Servir, que decir, es plural. Está hablando de la iglesia, pero a los esclavos de la iglesia. Eran muchos, 30-40%, tal vez la mitad. Está hablando a los esclavos. Pero la verdad, Cristo se hizo esclavo por nosotros. Cristo vino y se humilló y obedeció a su Padre. Tanto que Él decía, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Entonces, lo que quiero decir es, el Señor nos llamó a brillar nuestra luz. Él no te llamó para ser libre o esclavo, o ser rico o pobre. Él te llamó a vivir su vida en abundancia, para que otros vean la gracia de Dios en tu vida. Si tu copa está rebosando, es porque la gracia de Dios está rebosando y va a afectar a otros. Vamos a poner de pies. Vamos a orar, y si Dios quiere que usted pase a orar, puede pasar a orar aquí al altar. Padre nuestro, gracias Señor por tu amor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias Padre nuestro por esta enseñanza. Enséñanos a poner nuestra mirada siempre en ti. Que tú seas el autor y consumador de nuestra fe.
que andemos por fe y no por vista, y que tengamos la actitud de un siervo como tú la tuviste, que haga en nosotros esa mente, esa manera de pensar como hubo en Cristo Jesús, que tú, Señor, siendo Dios, te hiciste un siervo. Y Padre nuestro, enséñanos a vivir vidas humildes para ti, y que podamos de veras sujetarnos a ti, y que tu gracia brille y impacta otras vidas a nuestro alrededor. Úsanos, y si hemos sido orgullosos, o hemos sido egoístas, hemos sido mundanos, perdónanos y guíanos para el buen camino. Queremos adornarte, Señor, y a tu doctrina también. Todo eso te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Haz lo que quieras. Perdón. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde anhelo ser, pues tu deseo es mi querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame y prueba mi corazón, lávame y quita toda maldad, para que pueda contigo estar. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, tu mano extiende y sanaré. Amén, hermanos, oremos. Padre Todopoderoso, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia que nos das día tras día, Señor. Gracias, Padre, porque nos trajiste aquí a tu casa de oración a adorarte, a bendecirte y para recibir el alimento espiritual, Señor. Gracias, Padre, por nuestro pastor que se prepara para traérnoslo. Síguelo bendiciendo y protegiendo, Señor, de peligros y enfermedades, y así también a su familia, Padre. Padre, sé con mi hermana que está en el altar, tal vez tiene luchas, pruebas, o simplemente está agradecida contigo, Señor. Concédele sus peticiones conforme a tu voluntad, Señor. Padre, y ahora nos despedimos para ir a descansar, otros a trabajar o a diversos quehaceres, pero que tú vayas con nosotros, Señor, y que siempre se haga tu voluntad en cada vida nuestra que está aquí, Señor. En el nombre de tu Hijo Santo Jesucristo te damos las gracias por todo. Amén.
Amén.